turbomenorrea y se toma una ecografía transvaginal. En cuanto a la descripción de las imágenes, bueno, es una ecografía transvaginal de corte transversal con endometrio hiperecogénico, homogéneo y rodeado por capa anecogénica y con presencia de línea anecogénica en el centro del endometrio, que se puede observar acá la línea anecogénica, lo que rodea el endometrio, una ligera capa también anecogénica y bueno, pues no todo el endometrio, como lo mencioné, hiperecogénica. En cuanto a la explicación anatomopatológica de los hallazgos, pues primero no mencionar que el endometrio se forma a partir de los conductos de Müller en la 8ª semana de gestación. A partir de la semana 20 ya va a tener una respuesta a las hormonas esteroideas y a partir de la semana 32 ya va a estar la aparición de las glándulas secretoras. Esta se va a componer de un epitelio simple cilíndrico ciliado, una lámina propia con tejido conectivo laxo celular con abundante matriz amorfa y glándulas tubulares simples. Y durante la vida fértil va a presentar dos zonas, una capa basal y una capa funcional. La capa basal es la que se va a conservar durante la etapa de la menstruación y la capa funcional es la que se va a desprender, ¿no? en la menstruación. Y en cuanto a la irrigación, pues vamos a tener, ¿no? Las arterias y venas arqueadas, las arterias helicoidales y las arterias rectas. En acá se puede observar las glándulas uterinas, el epitelio y la capa basal aquí en la parte inferior y la capa funcional en la parte superior, ¿no? Que como les dije es la que se va a desprender en la etapa de la menstruación. Y también para mencionar, ¿no? El ciclo endometrial va a tener 3 fases, una fase menstrual, proliferativa y secretora. En la fase menstrual va a haber una caída brusca de estrógenos y progesterona, en ahí va a haber un cierre de las arterias espirales que se mencionó anteriormente, va a presentar isquemia, necrosis, hemorragia y descamación de la capa funcional. En cuanto a la fase proliferativa, esta es una etapa de regeneración del epitelio superficial, va a haber un crecimiento de las glándulas, un desarrollo de arterias helicoidales y un aumento de estrógenos. Y en la fase secretora, una segregación de las glándulas, arterias helicoidales van a alcanzar la superficie y va a haber una reacción residual de células estromales y un edema de la lámina propia. Y más es por el edema de la lámina propia que se va a notar las zonas anicogénicas, ¿no? En la etapa secretora. Bien, ahora en cuanto a la correlación clínica ecográfica, primero aquí hay que mencionar, ¿no? el ciclo menstrual. Esta es una gráfica de 28 días, no encontré de 31, pero supongamos que es una de 31, en acá estaría más o menos el día 15 o 16. El periodo de la paciente que a mí me tocó dura 4 días, creo que era. Sí, 4 días. Entonces, esta parte de rojito correspondería a la fase de menstruación del endometrio. Y a partir del día 7 al día 14 o 15, en el caso de la paciente que tiene 31 días en su régimen catamenial, sería la fase proliferativa. Y esta parte, desde el día 15 hasta el día 28, sería la fase secretora, ¿no? En donde se va a encontrar la progesterona. En esta fase va a ser más de estrógenos, esta fase más de progesterona. En la fase de estrogénica, pues va a haber un aumento del tamaño del endometrio, y en esta parte ya, una vez llegado a la etapa premenstrual, es donde se va a ver la caída de la progesterona, ¿no? Y el desprendimiento del endometrio. Y en cuanto a la fase secretora, que es en donde está el desprendimiento del endometrio, vamos a tener tres subclasificaciones. Una fase secretora temprana, que esta va a pasar después de la ovulación. Aquí también cabe mencionar que este día 14 o 15, en el caso de la paciente que es de 31 días, pues ese es el día de la ovulación, ¿no? Que sería más o menos el día 15, 16 en una paciente con régimen catamenial de 31 días. La fase secretora temprana, pues como les dije, no es después de la ovulación. El grosor en esta etapa del endometrio más o menos va a ser de 8 a 10 milímetros. Va a tener una banda central ecogénica y también en la periferia, que es más conocida como el signo del anillo, que acá se puede observar, ¿no? La parte central hiperecogénica, acá al centrito una línea anecogénica y alrededor también.
Y en cuanto a la fase secretora intermedia, esta es una imagen más brillante, con pérdida de líneas ecogénicas, es por eso que casi todo el endometrio se va a notar hiperecogénico. Y también va a tener un escaso reforzamiento posterior y el grosor en esta etapa secretora intermedia ya va a ser entre 10 y 12 milímetros. Y en la fase secretora tardía vamos a encontrar una imagen con brillantez importante. Esta es la fase premenstrual. En esta etapa va a haber una secreción de las prostaglandinas, de la prostaglandina F2A y la E2, que estas van a causar la contracción de los músculos uterinos en donde se van a dar, ¿no?, los dolores premenstruales. Y el grosor ya en esta etapa es de 13 a 15 milímetros. Y en cuanto a la conclusión, de acuerdo a mi imagen, es que el endometrio está en una fase secretora temprana. Y las referencias bibliográficas. Eso es todo, doctor. Bueno, tu trabajo se acerca más a los objetivos que se han planteado, por eso tú has expuesto primero. Entonces quisiera remarcar en lo siguiente, en la parte ahí, en el ¿Aquí? gráfico. Sí. Bueno, fíjense, ya. Primero vamos a la foto. Ahí está. Este es un endometrio en el día 20. ¿Es correcto? ¿Le corresponde el día 20 ser así el endometrio? De acuerdo al régimen, sí, doctor, porque más o menos de la paciente, sus ciclos, bueno, la fecha de la ovulación sería el día 15 o 16. Entonces, si es al día 20, más o menos serían 4 días después de la ovulación y seguiría siendo parte de un endometrio en etapa temprana. ¿Cómo? Pasando el día 14 ya estamos hablando del periodo progestacional o secreto. Sí. Así es. Fases secretoras hasta 14 milímetros. Fase secretora, exactamente. Muy bien, Raúl. Bien, la idea es la siguiente. Su compañera, vamos al gráfico de las capas del endometrio. En realidad, acá, si nos centramos, toda nuestra conversación va a tratar de estas tres capas. La capa basal y la capa funcional. Y la funcional se divide en dos, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Sí, doctor. Muy bien. Aquí está. La capa esponjosa y compacta. Esponjosa aquí y compacta aquí, ¿cierto? Son dos sectores. Entonces, la manera como se ha organizado este tejido, que es la mucosa endometrial, va a resultar en una imagen ecográfica. A comienzos del ciclo, después de la menstruación, estas estructuras que están aquí dibujadas van a sufrir cambios, ¿cierto? Llega la ovulación, aparece el cuerpo lúteo, secreta progesterona y la progesterona va a ocasionar otros cambios aquí. De tal manera que el endometrio no va a ser el mismo antes de la ovulación que después de la ovulación. ¿Cuál va a ser nuestra primera tarea de la tarde? ¿Ya? Su compañera habló de glándulas y luego de un estroma, ¿cierto? Estroma. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el estroma antes de la ovulación y después de la ovulación? ¿Qué pasa con las glándulas antes y después de la ovulación? ¿Qué pasa con los vasos sanguíneos antes y después de la ovulación? ¿Qué pasa con el moco antes y después de la ovulación? ¿Qué pasa con una serie de proteínas que se vierten al moco
qué tamaño son, qué distribución tienen. Todos esos cambios de estas estructuras, ustedes las van a chequear en este momento. ¿Ya? Y con tinta roja, escriben en rojo de nuevo lo que han descrito y lo que han señalado en el numeral número 2. Como por ejemplo acá. ¿Ya? En el 2, ustedes hablan de la anatomía patológica, o sea, la histología, ¿cierto? Los tejidos, cómo se organizan los tejidos. Eso lo van a hablar ahí. Pero ¿con qué orientación? Ojo. La orientación tiene que ser cómo cambia el endometrio de tal manera que yo en la ecografía lo vea de tal o cual manera. Por ejemplo, se torna trilaminar en algún momento del ciclo. 3 láminas. ¿Qué representan esas 3 láminas? ¿Qué son? Fase proliferativa. No. No, ¿qué son? Cierto, está en la fase proliferativa. Pero ¿qué es la línea del centro? Mm, Ya. Debería ser muy... ¿Puedes proyectar la imagen del endometrio? Ya. Miren, ahí tienen la imagen del endometrio. ¿Por qué este endometrio en la fase secretora se torna de esta manera? ¿Por qué no sigue siendo trilaminar? ¿Cómo dice, doctor? ¿Por qué no sigue siendo trilaminar? Ah, Esa explicación es histológica, ¿ya? Cierto que existe una correlación endocrinológica, ¿ya? De que viene el estrógeno, viene la progesterona y actúan sobre el endometrio, eh, para recepcionar al óvulo fecundado, etc. Ese es un enfoque. Ese es el enfoque endocrinológico. En este momento, para discutir el tema ecografía del endometrio, cómo vemos el endometrio ecográficamente en las diferentes fases, amerita el enfoque histológico. La ecografía va a cambiar si cambia la histología. La ecografía no va a cambiar porque hay fases. más progesterona o menos progesterona, no. ¿Sí me entienden? Doctor, Porque en en la las sí, ecografía, doctor. fases secretas. en la ecografía no podemos ver hormonas, pero sí podemos ver tejidos. Entonces quisiéramos que hagan una revisión, unos 15 minutos, una revisión de la histología del endometrio en la fase menstrual, en la fase proliferativa y en la fase secretora. Muy parecido a lo que aquí han señalado. Pero aquí, por ejemplo, en la fase secretora, ya dice segregación de glándulas. ¿A qué se refiere segregación? 2. Las arterias helicoidales alcanzan la superficie. ¿Eso será suficiente? ¿O pasa algo más con las arterias?
Dice que aquí hay una reacción decidual del estroma. ¿Cómo es esa reacción decidual? ¿Tienen una idea? Bien. Luego hay un edema de la lámina propia. Y la pregunta es, esos cambios que se dan, ¿por qué se ven así en la ecografía? ¿Por qué se ve hiperecogénico en la ecografía? Por eso decía, ¿por qué no se sigue viendo trilaminar? Doctor, Trilaminar, sí, sí. se dice que por ejemplo, según lo que estaba mencionando mi compañera, eh, en la fase proliferativa, en la cual se va identificando la fase trilaminar, la porción hiperecogénica que está hacia los costados de la lámina trilaminar, en la cual está relacionada con la vascularización y con la acumulación de sangre y el hierro que mediante la ecografía hace la hiperecogenicidad, mientras que en la fase secretora, como dice la histología, las arterias espiraladas alcanzan ya la base, o sea, significa de que todo está en uniforme. Por eso que la hiperecogenicidad es uniforme en todo y ya no es trilaminar. Ah, ¿han entendido, Stephanie? ¿Entendiste? Sí, algo, doctor. Ah, muy bien. Entonces, para completar esa información que nos ha dado tu compañero, vamos a leer. ¿Ah? ¿Vamos? 15 Sí, doctor. minutos a buscar. Y orienta, su compañero les va a orientar. Listo.